Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana? Bien, ahora les voy a pedir que pausen el video y vayan corriendo y vayan por su equipo de trabajo. Recuerden que es su libro, su cartuchera, su libreta, todo lo necesario para emprender el viaje en esta aventura. Bien mis niños, ¿listos? Bienvenidos a un encuentro más de catequesis infantil. Vamos a iniciar con una aventura más y a conocer un maravilloso personaje el día de hoy. ¿Listos? Nuestro tema del día de hoy se llama Profetas y Mensajeros de Dios. ¿Listos? Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Papá Dios que nos ilumine y nos proteja. Papá Dios, te pedimos por cada uno de los niños de las catequesis, para que vayan contentos y felices en tu encuentro, Señor, y se enamoren más de ti. Te pedimos, Señor, por cada una de sus familias, por todas y cada una de mis compañeras catequistas en el mundo, para que se enamoren más de ti, Señor, y sigan en este maravilloso formación como catequistas, que se sigan preparando cada una de ellas. Bendice, Señor, a mis compañeras catequistas y a cada uno del miembro de sus familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis niños, iniciamos este maravilloso encuentro. ¿Listos? Pongamos mucha atención porque hoy conoceremos un personaje maravilloso. ¿Han escuchado ustedes hablar de Jonás? Sí, Jonás es un maravilloso hombre el cual vamos a conocer en esta historia, su historia, la historia de Jonás, la vida que llevó Jonás. ¿Listos? Prepárense. Papá Dios le pidió a Jonás que llevara un mensaje al pueblo de Nínive, que les dijera que se estaban portando mal, que les dijera lo que podía pasar si no cambiaban su manera de actuar. Pero Jonás no quería ir y decidió huir a otro pueblo, hacia otra ciudad, en sentido contrario de donde Dios lo había mandado. Entonces empezó una fuerte tempestad, tan fuerte que el barco estaba a punto de hundirse. Los marineros descubrieron que era a causa de la desobediencia de Jonás y decidieron aventarlo, fíjense bien, decidieron aventarlo al mar. Ahí se lo comió una ballena. Fíjense bien, se lo comió una ballena. ¡Wow! Una ballena se había comido a Jonás. La ballena, una vez que se lo comió, se lo llevó. Nadó y nadó la ballena y se llevó a Jonás. Adivinen ustedes, ¿a dónde creen que la ballena se llevó a Jonás? Pues se lo llevó a Nínive. Y ahí, Papá Dios le dijo a Jonás, por segunda vez, que anunciara allí lo que le había ordenado. Entonces, el profeta Jonás anunció el mensaje de parte de Papá Dios a todos los habitantes de la ciudad, quienes cambiaron su mala conducta.
por la predicción de los profetas. Tanto el rey como todos los hombres del reino cambiaron su forma de ser. ¿Les gustó la historia de Jonás? Sí, pero ¿vieron que Jonás desobedeció a papá Dios? ¿Y qué fue lo que le pasó en el trayecto de su huida? ¿Qué fue lo que le pasó por huir y no hacerle caso? Se lo comió una ballena. Pero Jonás no contaba con que la ballena lo iba a regresar a Nínive para que cumpliera con el mandato que le había hecho papá Dios. ¿Verdad? Para que ustedes, mis amores, estén muy atentos. Cuando papá o mamá les manden hacer algún mandado, le obedezcan. Sean obedientes a las palabras que mamá y papá les dan. ¿Sí? Hay que ser atentos y obedientes. Cuando por fin Jonás decidió y accedió a llevar el mensaje que papá Dios le había ordenado al pueblo de Nínive, él también escuchó y cambió su forma de actuar. ¿Ustedes alguna vez han recibido un mensaje y les han dado la orden de llevarlo? ¿Verdad que sí? Hay que poner mucha atención cuando escuchemos que nos envíen un mensaje para poder llevarlo a donde nos están mandando. A ver, mis amores, hoy vamos a hablar sobre los mensajeros de Dios. ¡Qué emoción! ¿Verdad? ¿No les da emoción a ustedes de saber lo que es un profeta? Lo que es un mensajero de Dios. Recuerden que papá Dios siempre ha estado con nosotros, siglo tras siglo, que nunca nos ha dejado. Siempre Él ha estado a un lado de nosotros. Él nos ha mostrado su amor y su proyecto para nosotros, el proyecto de vida que tiene para cada uno de nosotros. Por eso hizo esa promesa a Abraham. ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo a Abraham y a su descendencia? Y luego liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan? Los liberó a través de Moisés. Hoy veremos cómo papá Dios sigue hablando y cuidando y guiando a su pueblo a través de sus mensajeros, los profetas. Pero ¿quiénes son los profetas? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez quiénes son los profetas? Los profetas son nombres que papá Dios eligió para enviarlos como envió a Jonás, a llevar un mensaje de parte de él a su pueblo. Papá Dios le decía al profeta lo que quería comunicar al pueblo y los enviaba para que fueran a decirlo. Los enviaba a que llevaran su mensaje. Los enviaba diciéndoles: vete a decir esto a tu pueblo. Dirás todo lo que yo te ordene. Les comunicarás mis palabras. ¿Se dan cuenta, mis amores? El profeta no anuncia lo que él quiere, anuncia lo que papá Dios le dice. Habla en nombre de papá Dios. El mensajero transmite lo que papá Dios le ha dicho. El mensajero transmite
no lo que Él desea. Transmite lo que Papá Dios desea que su pueblo conozca. El profeta solo es un mensajero. Cuando Papá Dios llamaba y elegía a los profetas, muchos de ellos querían huir a la misión que Papá Dios les tenía y les pedía, como Jonás, y ponían muchos pretextos porque no querían ir a hablar el nombre de Papá Dios. Decían, mira, yo no voy a hablar. ¿Por qué? Pues yo no soy un niño. Estoy muy joven para ir a hablar en tu nombre. Yo soy un pecador. Yo no sé hablar de ser profeta. Pero Papá Dios les decía que no tuvieran miedo y les daba fuerza para que cumplieran su misión. Entonces iban y anunciaban lo que Papá Dios les pedía. ¿Y qué tipo de mensaje los enviaba Papá Dios a su pueblo? Hay que ponernos a pensar, a ver, ¿qué tipo de mensaje enviaba Papá Dios a su pueblo a través de los profetas? Bueno, pues por medio de sus mensajeros, los profetas, recuerdan que al crearnos Papá Dios tenía un plan para nosotros. Nos creó para ser felices, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser felices y hiciéramos felices a los demás. Papá Dios veía a sus hijos Papá Dios veía que sus hijos se dividían de su camino, se desviaban del camino que les había trazado, haciendo el mal, peleándose unos a otros, envidiaban unos a otros. Los profetas, para que le hicieran ver mal su comportamiento y las consecuencias de ello, y para invitarlos a cambiar su conducta. ¿Se dieron cuenta? Se peleaban y se tenían envidia unos a otros también. Pero al recibir el mensaje de Papá Dios, empezaron a cambiar su actitud, su conducta, todo cambiaron. Vivieron como hermanos y como hijos de Dios. También cuando Papá Dios veía que su pueblo sufría mucho por causa de las injusticias, de la pobreza, de las guerras, de los pleitos, enviaba a sus mensajeros, los profetas, para consolar a su pueblo en su sufrimiento y para hablar de los reyes que los oprimían, exigirles que dejaran de hacerlo, que dejaran de hacer sufrir a su pueblo. Además, también enviaba a sus mensajeros, los profetas, para recordar a su pueblo que iban a cumplir su promesa, y les enviaba a un Salvador. Esto los liberaba de aquella atadura y los llenaba de esperanza y de alegría. Los profetas eran hombres que observaban lo que vivía su pueblo, el sufrimiento, veían la conducta que tenía el pueblo y tenían momentos largos de oración en los que escuchaban a Dios. Así Papá Dios les comunicó el mensaje que quería decirle a su pueblo, lo que anunciarían
algunos de sus profetas. Se puso por escrito. Gracias a eso tenemos la Biblia. ¿Recuerdan la Biblia? ¿Que les hablé de la Biblia? Bueno, pues ahí está escrito todo lo que Papá Dios quiere que los profetas le digan a su pueblo. Todo lo que Papá Dios quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. Así, lo que anunciaron algunos de los profetas se puso por escrito. Y está en la Biblia. Muchos de los libros de los profetas en los que podemos conocer el mensaje que anunció Papá Dios a su pueblo. ¿Se han preguntado cuáles serán esos libros? ¿Les gustaría conocer esos libros? Bueno, pues esos libros son de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros en los cuales podemos aprender y saber más. ¿Y saben una buena noticia? Por medio del bautismo, todos hemos sido mandados llamar por Papá Dios para que seamos profetas, para también hablar en su nombre. Hablar en su nombre, fíjense bien. ¿Sabían ustedes eso? Todos hemos sido llamados a ser profetas y a hablar en nombre de Papá Dios. A ver, mis amores, ahora muy bien, mis amores, vamos a hablar del compromiso que vamos a adquirir. ¿Y cuál es este compromiso? ¿Les gustaría a ustedes ser profetas, mensajeros de Papá Dios? ¿Qué mensaje les gustaría a ustedes llevar a los demás que Papá Dios les ha enviado? Ese mensaje se los puedes llevar a tus papás, a tus abuelitos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos. Bien, vamos a llevar un mensaje de amor. De amor, de alegría, de esperanza, de parte de Papá Dios a toda nuestra familia. Y a pedir a Papá Dios que podamos reconocerlo presente en cada una de las personas y de los momentos de su amor. Son numerosas las acciones que debemos de hacer. Ese será nuestro compromiso, llevar el mensaje de Papá Dios a los demás. ¿Y cuál es este mensaje? Bueno, es un mensaje de amor, un mensaje de paz y de alegría. Bien, mis niños, ahora les invito a que escuchen esto. Por eso al mar profundo
¿Les gustaría ser mensajeros de Papá Dios? A mí sí me gustaría. A mí me gustaría ser mensajero de Papá Dios. Bueno, mis amores, pues el mensaje que vamos a llevar a toda nuestra familia es, fíjense bien, mis amores, cuando se encuentren en su camino a papá, a mamá, a sus hermanos o a sus abuelitos, denles un abrazo y díganles: Papá Dios siempre está contigo. Papá Dios te ama. ¿Sale? Cada uno así lo va a hacer. Denle un abrazo a su hermano y díganle: Papá Dios te ama. Papá Dios está contigo. Bien, mis amores, ahora le vamos a dar gracias a Papá Dios por habernos permitido estar el día de hoy y por habernos permitido saber un poco más de los profetas. Gracias, Papá Dios, porque nos sigues hablando a través de tus mensajeros. Gracias, Papá Dios, por permitirme a mí ser un mensajero de tu palabra. Yo también quiero ser un profeta como Jonás y llevar tu mensaje de amor a los demás. Gracias, Papá Dios, por mis maestras catequistas. Gracias, Papá Dios, por mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mis amores, gracias por haberme escuchado el día de hoy. Y les voy a pedir que no se les olvide hacer sus actividades, que nos marque el libro. ¿Sale? También les voy a invitar a que se suscriban al canal Catequesis Infantil del Señor de la Misericordia, le den un me gusta, nos dejen un mensajito y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tengamos un nuevo video más y una historia más que escuchar.